Primera carta a Timoteo. Recordemos que Timoteo fue un joven que el enviado Shaul, o el apóstol Pablo, encontró en su obra de la predicación del mensaje de Dios por toda Asia, por todos los lugares que él fue. En uno de estos lugares encontró a este joven que llegó a ser un colaborador de él. Tanto así que en ciertas ocasiones Pablo le encomendó ciertas responsabilidades a él. En este caso vamos a ver de que lo envió para que corrigiera algunas cosas en algunas congregaciones que estaban desviándose, que estaban siendo afectadas por doctrinas nuevas y doctrinas diferentes a lo que el apóstol había enseñado. Amén. Dice así, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, un apóstol de Yeshua el Mesías, según mandato de Dios nuestro Salvador, y de Yeshua el Mesías, nuestra esperanza. A Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Claramente es la introducción a la carta. Amén. Luego dice el versículo 3, cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y aquí es que vemos que realmente, aunque la carta está dirigida a Timoteo, Pablo aquí recuerda una tarea que él encomendó en cierto momento en que él predicaba el Evangelio. Amén. Y era que parece que en Éfeso ya, recuerda cuando estudiamos la carta a los Efesios, que allí vemos cómo Pablo exhorta a permanecer en la fe y a no moverse de la doctrina que él ha enseñado, y que aún si fuera posible, si fuera otro ángel o carta como si fuera de él, no creyeran algo diferente. Amén. Y Timoteo es enviado a Éfeso para que corrija algunas cosas que están mal allí. Amén. Dice, ni prestaran atención para que mandaras a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, o sea que iba a corregir, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Cuando se habla esto de genealogías interminables, ¿qué creen ustedes que Pablo está insinuando allí? La parte de entender esta carta ¿qué es lo que Pablo va a atacar aquí? ¿Qué es lo que él va a hablar aquí? Amén. ¿Tienen alguna idea de qué es lo que él? Yo soy descendiente de Julano de tal, que el otro descendiente que Julano tal, descendiente de otro, del otro descendiente de otro, del otro descendiente. O sea que no. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la gnosis? ¿Han oído hablar de los gnósticos? Algunos han oído hablar de los gnósticos, ¿verdad? Bueno, ¿qué son los gnósticos? Los gnósticos son un grupo de personas que han buscado un conocimiento basado en el misticismo. Amén. Y han tratado de entender la obra de Dios y entender a Dios mismo basado en cosas que ellos han interpretado, de acuerdo a enseñanzas de unos que se van pasando de maestros a discípulos. En el gnosticismo se enseña que la creación es un proceso largo de varias intervenciones divinas. Y no solamente se habla de un Dios, sino de varios dioses. Amén. Y aún el Mesías mismo se ve como alguien que viene a solucionar el problema que hay. Entonces, en esa enseñanza que ellos tienen una genealogía de dónde provienen los dioses que existen, según ellos. Amén. Por lo tanto, cuando Pablo habla de genealogías, no está hablando de la genealogía del Mesías, que se narra en Mateo o en Lucas. Está hablando a todo esto que el gnosticismo enseña acerca de quién es Dios, de dónde procede Dios y de dónde procede el hombre y cosas así. Amén. Es algo bastante complicado, no es tan fácil de entender. Por eso llama como el
El gnosticismo es como la enseñanza secreta, algo que solamente es para cierto grupo de personas. Amén. Y el gnosticismo tiene enseñanzas como la mayoría son vegetarianos, no comen carne. También algunos de ellos no ven el matrimonio como algo bueno. Entonces, por eso vamos a entender cosas que Pablo va a hablar aquí, que muchos lo han malinterpretado, amén, pero que hay que entender de dónde viene todo esto. Y dice él que ni prestarán atención a fábulas. ¿Fábulas? ¿Qué es una fábula? Pues un cuento que la persona se fabrica, amén, se inventa, amén. Entonces todas estas enseñanzas del gnosticismo están basadas en ¿qué? En fábulas, amén. Dice, y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Quiere decir como que ellos tratan de explicar la fe de otra manera, no como Pablo la ha presentado a través del Mesías. Amén. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. De las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías. O sea, mucha gente creyó el mensaje que Pablo trajo, pero por la contaminación y por la confusión que trajeron estos grupos gnósticos, estos grupos que existían en esa época, pues mucha gente se fue detrás de esas explicaciones, de esas enseñanzas, y se volvieron, se apartaron de la verdadera fe. Amén. El gnosticismo tiene que ver con, ¿ustedes han escuchado ustedes han oído hablar de las energías? Que la buena energía, que la mala energía, todo eso viene del gnosticismo. Todo eso se basa como místico, todo así muy... Amén. Amén. Solamente eso, ¿no? Para que ustedes, si un día escuchan de eso, sepan de qué estamos hablando. Entonces ahí entra lo que hoy en día están predicando de las congregaciones del positivismo. Eso es parte del misticismo. Porque hay una donde dice, los decretos, eso también forma parte del positivismo. ¿Los decretos? ¿Qué dicen los decretos? Los decretos dice, yo decreto ser feliz, yo decreto esto. Eso es. Amén, amén. Recuerde que desde tiempos antiguos el gnosticismo ya existía. Ya los hombres habían tratado de comprender la naturaleza humana y la naturaleza divina. Amén. Y cómo es que todo esto y ellos, el gnosticismo ve que para ellos hace una separación. El espíritu es bueno, mas la carne es mala, lo material es malo. Entonces, por lo tanto, ellos tratan de no compartir mucho con lo que es físico, con lo que es terrenal. Tanto así que una forma de ascetismo parte de que tiene que ver con eso, de privarse de ciertas cosas terrenales. Pero no viéndolas como un deseo de apartarme de esto, sino como viéndolo como que eso es malo. Amén. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego dice aquí que se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Recuerde que dentro del judaísmo también hay un poco de gnosticismo, o de misticismo, digámoslo así. Y es que dentro del judaísmo está ¿qué? La cábala. La cábala. La cábala es algo muy famoso. Se dan cursos de cábala hoy en día por ahí para que la gente, pues en la cábala se enseña muchas cosas de cómo usted obtener la bendición, de cómo alcanzar sus metas. Es una mezcla de varias cosas. Amén. Se llama así la cábala. No es una religión, es un pensamiento. Es un pensamiento dentro del judaísmo. Amén. Que es muy conocido hoy en día. No solamente está en el judaísmo, sino que ya eso es una corriente hoy en día en el mundo. Amén. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley de Dios, a lo que Dios ha revelado al hombre, sea escrito o sea en el corazón. Amén. Y luego dice, quiere decir que ahora la ley escrita tiene un uso, hemos dicho que tiene un uso ¿qué? Legítimo y un uso ilegítimo. Amén. Y quiero detener un momentito en la ley, para que recordemos algo que ya sabemos, pero que es bueno recordar. Cuando se habla de la ley de Dios, se está hablando de todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha manifestado. Amén. Dentro de
dentro de la palabra nomos, que es griega, que es lo que se traduce como ley, nomos es lo que se dice como que es ley. Y anomos se dice que es aquel que no tiene ley. Amén. Pero vamos en la escritura que Pedro dice, hablando de Lot, que el justo Lot afligía su alma viendo la maldad de los inicuos. Esa palabra que está allí y que se traduce como inicuos es anomos también. Ahora el punto es, en el tiempo de Lot, ¿qué ley existía? ¿Ustedes recuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? ¿Qué ley tenía Lot? La ley moral, lo que él entendía que era bueno y justo delante de Dios. Ahora, los de Sodoma y Gomorra, los habitantes de Sodoma y Gomorra, eran gente, Pedro los presenta como anomos, que eran gente sin qué, sin ley. ¿Qué quiere decir eso? Que los de Sodoma y Gomorra eran qué, gente que no practicaban la justicia, que no practicaban el amor, que no practicaban el derecho, por lo tanto eran gente que no se sometían a ninguna ley moral. Amén. Entonces la Biblia los conoce como anomos. Entonces, anomos no solamente aquel que está sin ley, sino que también está en contra de la ley. El que aún conociendo la ley es transgresor de la ley. Amén. Los gentiles viven sin ley, pero usted ve que todas las naciones tienen leyes. ¿Cómo podemos decir que los gentiles son anomos? ¿En cuanto a la ley de qué? En cuanto a la ley de Dios. Pablo dice que cuando él habla de que él fue a los que estaban sin ley, a los anomos, dice que él se hizo ¿qué? Anomos también. Ahora, ¿cómo Pablo llegó a ser anomos? Dice, comportándose, que se comportaban. Es que decir que Pablo ahora era injusto y era malvado. No, simplemente que se llegó a ellos, llegó a entrar en comunión con ellos para poder ganarlos, para poder predicarles. Pero ¿qué significaba de que Pablo se hizo anomos? Pablo explica algo. Vamos al libro de 1 Corintios, un momentito, capítulo 9, para que ustedes vean esto de la ley. 1 Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 21. Amén, ¿los tienen? 1 Corintios 9, 21 dice, a los que están sin ley como sin ley, dice él. No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley del Mesías. Ahora, ¿qué significa esto que Pablo quiso decir allí? Que él se hizo a los sin ley como sin ley, no estando él sin la ley de Dios, sino en la ley del Mesías. Dice que no está en la ley, está haciendo referencia a la ley, la que estamos viendo ahorita, la ley moral. Pero hay más aclara adelante, no sé si es el escritor o está en paréntesis. Dice, pero no estando sin la ley de Dios, o sea, él no puso a un lado la Torah de Dios. Ajá. Sino, sin la Torah, ¿cómo va entonces a poder saber lo que es bueno y malo? Sino dice, sometiéndose a la ley del Mesías, o sea, practicando la justicia y la misericordia. Amén. Pablo era hebreo y Pablo creció en el conocimiento de la ley de Dios. Amén. Y él conocía la ley de Dios. Mas él se fue a los gentiles que no tenían ley y se hizo como si él no fuera judío. Amén. Y se juntó con ellos para poderles predicar, para poderles hablar. A eso es lo que él llama que me hice como sin ley. O sea, ¿por qué? Porque dentro del judaísmo era abominación o no era permitido que un judío se juntara con un gentil. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo dice entonces sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley del Mesías? Quiere decir que Pablo fue a los gentiles no por causa de la ley de Dios que él guardaba, sino que Pablo fue a los gentiles por causa del mandamiento de ¿quién? Del Mesías. ¿Quién fue el que dijo,
id y predicar este evangelio a todas las naciones? El Mesías. Porque en la ley de Dios, en la ley que dio Dios a través de Moisés, no hay un mandamiento de ir a predicar el mensaje a las naciones. Amén. Entonces dice, por eso Pablo dice en alguna parte, entonces ahora porque predicamos al Mesías somos transgresores, somos pecadores, somos hallados pecadores. ¿Por qué? Porque los judíos que no entendían lo que Pablo había recibido, entonces lo hacían ¿qué? Lo miraban como ¿qué? Como un pecador. ¿Por qué? Porque estaba violando el mandamiento de los judíos de ir a los gentiles. Amén. Pero Pablo dice, no, yo no estoy sin ley, yo voy allá, pero yo no estoy sin ley. Yo conozco la ley de Dios, pero vengo aquí, o vengo a estos, porque es ordenanza del Mesías, es instrucción del Mesías. Entonces quiere decir que por la ley él no podía hacer nada. Por la ley de Dios él no tenía excusa o justificación para ir a predicarle a otros acerca de la ley. Porque no hay un mandamiento en la ley de Dios para eso. Pero en la ley del Mesías sí existe el mandamiento de ir a llevar el mensaje a los de afuera. ¿Me entiende el punto? Entonces claramente la palabra anomos, lo que podemos ver es que no solamente se refiere a aquel que está sin conocimiento de la ley de Dios, sino aquel que tampoco la practica. Amén. Y anomos lo que se refiere es no estar sujeto a una ley. Vamos, en el caso de Pablo, no se sujetó a la ley de Dios, por cuanto estaba la ley del Mesías. Amén. ¿Me entendieron o no? Sí. Ok. Si vamos allí en 1 Timoteo. Dice, nosotros no obstante sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes. Esa palabra transgresores que usted ve ahí en su Biblia, ¿cómo dice? ¿Rebeldes? Ok, esa palabra anomos. O sea, para el que está sin ley. ¿Qué quiere decir que la ley es para quién? Para el que está sin ley, para el que obra sin ley, ¿verdad? Para el que no se sujeta a la ley. Dice, transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del dichoso Dios, el cual me fue encomendado. Ahora, ¿qué entendemos aquí? Dice que la ley no es ¿para quién? Para el justo. Antiguamente se creía, era un pensamiento que existía en el mundo, de que antes, en el comienzo de la humanidad, dice que la gente no tenía ley. Que no había necesidad de ley porque todo el mundo practicaba lo que era bueno. Porque no había maldad en el corazón del hombre. Y por lo tanto la gente no estaba sujeta a ninguna ley. Cada quien sabía lo que tenía que hacer y lo que no debía hacer. Y había el respeto y el derecho. Y se respetaba el derecho y la justicia. Y la gente añoraba antiguamente con que iba a venir un tiempo en que no habría ley otra vez. Sino que todo el mundo iba a ser restaurado e iba a ser bueno e iba a practicar lo que era justo. Y por lo tanto la ley no se necesitaba. Entonces recordemos que cuando dice la palabra que el que ha creído, el que ha sido liberado del pecado, dice, ha sido también liberado ¿de qué? De la ley. ¿Por qué? Porque el que ha creído es que viene a ser considerado ¿qué? Ha sido ¿qué? Justificado por Dios, por la fe, ¿verdad? En el Mesías. Entonces, ¿para quién es que se aplica la ley? Para el transgresor. Si una persona no hace mal, no comete un delito, ¿necesita una ley? Si todo el mundo fuera gente que hacemos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es derecho, lo que es honesto, ¿necesitaríamos una ley para que nos rigiera? No, porque no había transgresor. Entonces el punto es de que cuando nosotros hablamos de que cuando Pablo habla de que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a eso. ¿Entiendes? Entonces la gente ha malinterpretado. La gente cree que vivir en la gracia es no obedecer la ley.
y está completamente fuera del entendimiento que la Biblia nos da. O sea, el que está en la gracia es porque está obedeciendo la ley. Claro, el que está en la gracia es porque ha sido justificado. El que está en la gracia es porque ha sido libertado del pecado y de la maldad, y por lo tanto él no practica el pecado, ya no practica la maldad, sino que hace lo que es justo, lo que es bueno, lo que es honesto. Entonces él no necesita una ley. ¿Por qué? Porque él no es transgresor. Pero para aquellos que no obedecen, para aquellos que son rebeldes, para aquellos que son desobedientes, entonces necesitamos ¿qué? La ley. Una ley para ellos. Amén. Entonces es para que entendamos lo que cuando Pablo dice que la ley es buena si se usa ¿qué? Legítimamente. O sea, yo no puedo imponerle una ley a aquel que no comete delito, sino que la ley se la impongo a aquel que es rebelde, a aquel que es desobediente, a aquel que es delincuente. Amén. Que hace maldad. Para eso es necesario la ley. Amén. Porque mucha gente hoy dice que la ley fue abolida, que la ley fue anulada. Porque Pablo dice la Escritura dice que ya no estamos bajo la ley. Ahora, ¿fue abolida la ley? ¿Realmente fue anulada la ley? No, vemos que no. Porque Pablo dice que la ley es ¿para quién? Para el transgresor, para el rebelde, para el desobediente. Que dice que la ley aún que continúa vigente para aquel que no se somete a ella, que no tiene aún la liberación del pecado y de la maldad. Pero para aquel que ha sido libertado del pecado y de la maldad por medio de la fe en el Mesías y del bautismo, entonces no requiere ninguna ley. Amén. ¿Sí, hermano? Pastor, por ejemplo, en el milenio, también regirá la ley. Cuando el Mesías venga a juzgar con vara de hierro. ¿Va a regir la ley para quiénes en el milenio? Para los transgresores, claro. Para las naciones. No para el pueblo de Israel. Amén. Recuerda que el pueblo de Israel ya ha sido redimido. Y ya está, hasta el cuerpo ha sido cambiado. Entonces la ley va a regir ¿para quién? Para las naciones. Por eso es que él la regirá con vara de hierro. Quiere decir que la ley se impondrá. Pero la ley de Dios. Y será en ese tiempo actuarán como lo que decreta la ley. Por ejemplo, en caso de un hijo rebelde, como marca la Biblia, en caso de un idólatra. Lo que sí sé es que las naciones van a ser sometidas bajo el mandamiento de lo que el Mesías traiga. Ahora, ¿cómo se va a ejecutar una violación a la ley? El Señor nos da un indicio. Dice que aquellas naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot en Jerusalén, ¿qué pasará con ellos? No les lloverá, o sea, la tierra no dará fruto porque Dios no les dará lluvia. Entonces quiere decir que sí habrá una forma de juicio para aquel que no se someta o no se sujete a la ley de Dios. Amén. Recuerde que esa gente está en la carne y por lo tanto necesita una ley, porque aún son pecadores y son transgresores. Amén. Luego dice aquí, ya pasando al tema, el versículo 2 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Yeshua el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero que me olvidé de decir algo. ¿Qué pasa cuando alguien que no está bajo la ley peca? Cuando alguien que ha sido liberado de la ley, que ha venido por la gracia y por la fe en el bautismo, peca. Sí, que llega a pecar, que llega otra vez a cometer delito, a hacer lo que no debe. Queda bajo la ley. ¿Por qué? Porque ahora él no se ha sujetado a la ley del Mesías. Amén. Se ha dejado seducir por la carne y por las pasiones y los deseos, y ha transgredido ¿qué? El mandamiento. O sea, ha hecho lo malo, ha hecho lo que es injusto. Si alguien practica injusticia, si alguien peca, si alguien hace algo contra su prójimo, claramente entonces es una persona que no está viviendo en justicia, no es justo, y por lo tanto entonces se le aplica la ley, porque es un transgresor, es un pecador. Amén. Entonces ya no anda por el espíritu, sino que anda por la carne, y por lo tanto entonces queda bajo la ley, porque la ley lo señala como transgresor, como pecador. Amén. Estamos hablando de pecados voluntarios, no de pecados involuntarios.
Todos los justos, dice que el justo caerá ¿cuántas veces? 7 veces y se levantará. ¿Qué significa eso? Pero que esa caída del justo no es voluntariamente, no es que el justo ahora se dedica a hacer maldad, porque ¿qué dice la Biblia en Ezequiel? Que si el justo se descuida, vuelve atrás y empieza a hacer lo malo, dice, toda la justicia que hizo no se le contará, sino que vendrá a ser ¿qué? Un pecador. Ahora, si el injusto se arrepiente y empieza a practicar la justicia, dice, ninguna de sus injusticias o pecados se le va a contar. Amén. Entonces, la ley es para juntos, tanto para el que se redime como para el que cae. Amén. Entonces, el justo que cae ya en pecado voluntario, sea homicidio, sea vivir en adulterio, sea vivir en fornicación, robar, todo lo que es cometer injusticias y maldad y violar el mandamiento de Dios, conscientemente, eso quiere decir que esa persona queda bajo la ley. Amén. Pero el que se mantiene en la justicia, en la gracia que Dios le dio, pues no necesita ley, porque él no practica el pecado, no practica la maldad. Amén. ¿Qué tiene que hacer alguien que está bajo la ley? Creer a Dios, aceptar la fe del Mesías y redimirse. Amén. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Jesús, al Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, versículo 12, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. O sea, Pablo dice, yo fui un pecador y de los pecadores yo soy el primero. Amén. Pero todo eso, aunque lo hice por ignorancia, pero aún así hice lo que no debía. Amén. Dice, pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Yeshua, el Mesías. Fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Yeshua, el Mesías, vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Claramente, el llamado de Dios es que al pecador que se arrepienta, que practique la justicia, que deje de hacerlo malo, que deje de desobedecer a Dios y se arrepienta y se acerque a Dios, y Dios tiene misericordia de él y le perdonará sus pecados. Amén. Todo por la fe y la gracia ¿de quién? Del Mesías de Israel. Una de las cosas que vemos aquí acerca de Pablo, de cuando él comenta, dice, de los cuales yo fui el primero, la humillación de él que tiene para reconocer de cómo era, porque antes dice que él era un fiel seguidor de la Torah, un estudioso de la Torah, que aventajaba mucho, y cómo es que ahora él se confiesa como el pecador, el primero de todos ellos, ¿verdad? Se reconoce de que la ley no le justificaba, por eso que tenía que venir al Mesías para que pueda ser justificado delante del Padre. Amén. Recordemos que, hablando de la ley señala a la persona lo que no debe hacer, ¿verdad? La ley le dice, no debes matar, no debes robar, no debes adulterar, no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Pero la ley tiene una limitación, y es que la ley, aunque te dice lo que no debes hacer, no te da poder para que no lo hagas, sino que te deja a tu propia ¿qué? A tu propia voluntad. Eres tú el que tienes que decidir no hacerlo. Amén. Y esa es una de las deficiencias de la ley, que la ley, aunque es santa, justa, buena y perfecta, la ley no le da poder a la persona para que obedezca. Y la ley tampoco vivifica. ¿Por qué? Porque la ley, al señalar el pecado, lo que hace es que condena, no da vida. Amén. Por eso es que por la fe es que recibimos ¿qué? La vida. Amén. No por la ley. Dice, ahora recuerde que la fe no invalida la ley. Quiere decir que el que verdaderamente está en la fe cumple la ley. ¿Y cómo cumple la ley? Al no hacer ninguna maldad, al no hacer ninguna injusticia, al no cometer ningún pecado. Él realmente está confirmando de que la ley está en él, porque guarda todo lo que Dios pide que guardemos. Amén. Dice, fiel a la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad
o sea, como su misericordia, primero en mí, como ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea que el hecho de que Dios redimiera a Pablo de su locura, de su falta de entendimiento, ¿fue para qué? Para que él diera testimonio de la misericordia y del amor de Dios a otros judíos y a los gentiles también. Amén. Por tanto, dice él, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios, y aquí está hablando de quién, del Padre, amén, sean honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. O sea, es una alabanza que él da por la misericordia y el amor de Dios para con él. Amén. Este mandato te encargo, oh Timoteo, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla. Que Pablo está diciendo a Timoteo, ¿sabe qué, Timoteo? A ti se te profetizó que tienes un llamado de Dios. Así que lo que te exhorto es a que realmente te consagres a eso, a llevar a cabo ese ministerio que Dios te ha concedido. Amén. Dice, manteniendo la fe, versículo 19, y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué significa eso de manteniendo la fe y la buena conciencia? Primeramente, permaneciendo en lo que Dios nos ha llamado a permanecer, en la justicia, en la santidad, en el amor. Y la buena conciencia es no teniendo sentido de culpa de haber hecho algo malo, o de hacer algo malo a escondidas, o ser hipócritas. Amén. Sino mantener una buena imagen, un buen testimonio. Amén. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que fueran enseñados a no ¿qué? A no blasfemar. ¿Quiénes son estos Himeneo y Alejandro? Eran personas que creyeron, pero que se apartaron de la verdad y empezaron a enseñar cosas diferentes. Amén. Y amaron al mundo más que a la fe. Y por lo tanto, Pablo, ¿qué hizo? Por cuanto que querían permanecer en la congregación, porque el problema de estas personas no es que pecan, sino que aparte que llevan una fe fingida, no se van, sino que se quedan en la congregación. Amén. Y cuando se quedan en la congregación, ¿qué pasa? Que los demás ven de que están llevando una doble vida, y entonces muchos son incitados ¿a qué? A vivir de la misma manera. Entonces, por eso es que Pablo, cuando encontraba a este tipo de personas, ¿qué hacía él? Los entregaba a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás obrara en sus cuerpos y así ellos pudieran arrepentirse y enderezarse o perderse por siempre. Amén. Entonces, ¿y todo esto para qué? Para purificar la congregación, porque como decía Pablo, o decía el Señor, un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Cuando se permite un mal comportamiento dentro de la congregación, de una persona que está realmente, que todos sabemos, o que la mayoría saben que está en un mal vivir, en un mal caminar de la fe, y lo permitimos, entonces claramente somos partidarios de ese comportamiento, y es una mala enseñanza, porque lo que está diciendo es que, mire, puedo venir aquí, permanecer aquí, pero seguir viviendo como yo quiero. Amén. Y eso es lo que no se puede permitir en la congregación. Amén. Exhorto pues, capítulo 2, entramos, a que pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones y súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. O sea, esta oración se refiere a qué. Cuando Pablo dice que oremos por los reyes y por todas las personas y a los que están en gobierno, ¿es para qué? ¿Para que gobiernen bien o para qué es? Que gobiernen bien. Fíjense lo que dice después Pablo. Dice, esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo lo que dice es que es bueno que las congregaciones oren
por los hombres para que la salvación los alcance a ellos, para que la salvación llegue a ellos, para que cuando se predique el Evangelio, sus corazones y sus entendimientos sean abiertos y entonces puedan creer a la palabra del Mesías, al mensaje de Dios. Y primeramente, rogando a Dios que los que están en el puesto de gobierno sean los que reciban primeramente esa salvación. ¿Para qué? Porque si esas personas son tocadas por el Evangelio, entonces tendremos buenos gobernantes y tendremos buenas leyes. Pero ¿qué pasa cuando los gobernantes no tienen temor de Dios? Cuando los gobernantes no reciben la palabra de Dios y viven sin ley, como ellos quieran, pues lo que sufre es que todo el pueblo, porque hay persecuciones, hay robos, hay deshonestidad y hay todo tipo de maldad dentro de los gobiernos. Amén. Entonces la idea de que oremos por todos, primeramente es para que la salvación los alcance a ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y abra el corazón, y sobre todo a aquellos que están en puestos de eminencia, en puestos de gobierno, para que realmente podamos tener la certeza de que al tener buenos gobernantes, entonces vamos a tener tiempos de paz y tiempos de refrigerio. Amén. Pero si los gobernantes no creen a Dios, pues entonces vamos a tener problemas. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado a sus propios tiempos. Claramente, aquí hay un mensaje para aquellos que se postran delante de ídolos o de estatuas o de imágenes pidiendo a Dios intercesión. Y estamos hablando de todo lo que son santos, todo lo que son imágenes, todo lo que son vírgenes, y han hecho a estas imágenes, a estos ídolos, lo han hecho ¿qué? Intercesores delante de Dios, cuando Dios ha establecido un solo mediador entre Él y los hombres. Amén. ¿Por qué la gente se postra delante de una estatua para pedirle a Dios? ¿Por qué la gente viene delante supuestamente de la imagen de un santo para que interceda ante Dios? ¿Cuántas equivocaciones hay en eso? Primero, que el santo que murió, ¿dónde está? En el sepulcro. Él no puede interceder, él no puede hacer nada. ¿Quién es el único que ha resucitado entre los muertos y está vivo? El Mesías. Entonces la gente está perdiendo su tiempo orándole primeramente a una imagen que Dios mandó que no nos hagamos imágenes ni nos postremos delante de ellas. Y segundo, estamos pidiéndole a alguien que está en el sepulcro. ¿Por qué? Porque una mala enseñanza corrompe y una mala enseñanza trae otra mala enseñanza. Si decimos que la gente está viva después que muere, pues claramente entonces la gente recurre a ellos. Pero sabemos que nadie está vivo más sino que aquel que descendió del cielo, el que también volvió a subir. Amén. Entonces realmente pedirle, y tristemente el mundo está lleno de idolatría, mi hermano, y de ignorancia. Entonces también entraría como lo que están hablando en la mañana de probar a Dios. Sí, sería como una forma de tentar a Dios. De tentar a Dios. Ahora, ¿cuál es la mentalidad que mueve a una persona o qué es lo que se le ha enseñado a estas personas para que recurran a un ídolo? Que supuestamente ellos no son santos, que supuestamente ellos son pecadores y por lo tanto Dios no los escucha, y que tienen que recurrir a estos que están más cerquita de Dios, ¿verdad? Cuando realmente la Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios, que se arrepiente, cree en el Mesías y obedece a Dios, Dios escucha su oración. Dice, la oración del justo puede mucho. Pero ¿quién es justo? Justo es todo aquel que le ha creído a Dios, aquel que se ha arrepentido y aquel que busca obedecerle, aquel que se propone hacer su voluntad y agradarle. Ese es justificado por Dios y por eso se le llama justo. Puede ser que cometa errores aún, pero él no quiere hacer maldad, él no hace maldad. Amén. Por lo tanto, ahora, pero si una persona, claro, qué fácil por eso es que la gente no cambia.
La gente con esa enseñanza, con esa doctrina de los santos, ¿qué es lo que hace? Que la gente no cambie. Porque la gente dice, no, ¿yo para qué voy a cambiar? Yo sigo siendo un pecador y cuando necesite algo, allá tengo a mi santico que me ayuda. Esa mentalidad, ¿qué es lo que hace? Que esclaviza a la gente. Esclaviza al ser humano. ¿Por qué? Porque no lo lleva a querer cambiar. A querer perfeccionarse, a querer venir delante de Dios directamente. Sino que lo engañan haciéndole creer que tú puedes mantenerte en el pecado, pero ahí tienes a uno que puede interceder por ti. Y otros dicen, no, a mí me criaron en esta tradición, yo no quiero cambiar, yo quiero... Amén, porque hay una completa ignorancia de Dios y de la voluntad de Dios. Y hay Amén. un problema en esto porque es que, por ejemplo, en nuestra tierra, en Colombia, al igual que en otros países, tienen otras creencias. En nuestra tierra dice que el divino niño que le hizo un milagro, que no sé qué, y van dizque a Buda, el santo de Buda, que a pedirle que allá le hace milagros. Y algunos verdaderamente parece que reciben milagros. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios dará poder engañador para que crean la mentira. ¿Por qué? Por cuanto no amaron la verdad. Claramente que no, pero es que mire que se hace milagros. Claro que hace milagros, pero hace milagros para que tú seas más engañado. Que sigan en la esclavitud. Para que tú sigas creyendo eso, por cuanto no quieres buscar la verdad. Amén. Pero ¿quién puede sacarlos a esa gente del error? Solo Dios. ¿Quién puede liberar al cautivo de aquel que es más fuerte que él? Solo Dios. Amén. Sigamos, hermanos. Dice, el cual se dio a sí mismo. Usted se imagina al Mesías sentado a la diestra de Dios, mirando a una persona, inclinarse ante la imagen de un niño. La aberración más grande. Saber que Él está en los cielos, sentado a la diestra del Altísimo, reinando, para que ahora la gente venga a postrarse y lo recuerden como que sigue siendo niño. Amén. Y por eso es que Pablo a los atenienses le dice que Dios habiendo pasado Por alto la ignorancia, tiempos de esta ignorancia. Amén. Es importante cuando está en la Torá, cuando el pueblo estaba a punto de ingresar a la tierra prometida a Moisés, Dios le da un mandato por parte de Moisés, le dice, cuando vayas tú a pasar la tierra de Canaán, la tierra de la heredad, Ajá, no hagas como las... no harás, dice, lo mismo como hacen ellos, ni siquiera preguntarás cómo era el culto a tu Dios, porque estas naciones las cuales tú vas a poseer, a muertos y a goreros no te consultan. No se te está permitido. Amén. Y el problema ahí es que la gente no quiere entender, no quiere ceder de que están en la ignorancia. Mire, mi hermano. Aunque, Amén. Sí, bueno, sí. aunque se les enseñe, se les diga, se les predique, se les cante, se les baila, no quieren cambiar, no quieren seguir en la misma ignorancia. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como anunciadores de mensaje es que recuerde que si anuncia el mensaje es con la esperanza de alcanzar a aquel de quien Dios tenga misericordia y clemencia. No podemos pretender que nosotros vamos a alcanzar a todo el mundo. No, usted dé el mensaje y deje que Dios revele quién escuchó y quién no escuchó. Y el que escuchó, bendito sea Dios. Ahora, por nuestras familias hay que hacer oración por todos, para que Dios tenga misericordia de esas almas. Pero realmente uno tiene que predicar con la libertad de eso, de que no se haga carga. No soy yo ni es usted el que cambia a nadie. Pero tenemos que dar un buen mensaje y que sea Dios el que revele su misericordia para con los que escuchan. Aquí en el 82 hay una señora, yo no sé qué comunidad, cada 8 días usted la ve ahí gritando, arrepiéntanse, ustedes son del diablo, que no sé qué, una predicación, madre mía, toda rara, dice que Dios lo está esperando y usted no se arrepiente, se van al infierno, oiga, pero a todo pulmón, no tiene micrófono, no tiene nada, pero habla, wow, manda a Raimundo y todo el mundo para otro lado. Amén. Amén. No, es triste como cuando uno estudia la historia de la Iglesia Católica, cómo prohibieron más que todo la lectura de la palabra. Todo eso lo que trajo fue engaño y confusión, porque ellos pudieron imponer cuanta doctrina se les antojó poner, y así lo pusieron a la gente y la gente creyó. Y hoy en día hay gente que adora al Papa y adora a las imágenes y adora todo lo que a lo que es la Iglesia Católica, sí. Van a canonizar a Juan Pablo II, ¿no? Amén. Creencia obligatoria. Amén. Y ahora son los hombres los que hacen santos, no Dios. Amén.
Dice, ok. Para lo cual dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dios nos libre. Amén. Dice, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, digo verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, el Pablo fue puesto para eso, para predicar el mensaje, para anunciar la verdad. Quiero pues que los varones oren. Y aquí como que las mujeres son descartadas, así que no se preocupen, ¿ok? Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Amén? La intercesión hay que hacerla con amor, ¿amén? No con enojo. No, ahí viene la segunda parte. Las mujeres. Ahora, así que las mujeres se atavíen. Ahora, aquí la mandaron a vestirse bien. Dice, se atavíen con ropa decorosa. O sea, los hombres a orar y las mujeres a vestirse bien. A comprar al mall. Con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropas costosas, sino con buenas obras, lo cual conviene a mujeres que profesan la piedad. O sea que la mujer no debe darle tanto énfasis, no es a no vestirse bien, la mujer debe vestirse bien, decorosamente, pero no darle tanto énfasis a lo que es la vanidad, a lo que es el lujo, a lo que es, ¿cómo se llama eso? La lujuria. Eso que la gente hace, que se visten ostentosamente como para las extravagancias. Yo creo que sería, no está prohibiendo de cómo se vista, sino para qué propósito te vistas. No, pero sí está diciendo que no sé, o sea, que no den lugar a la vanidad, ni a la arrogancia, ni a eso. Que se vistan decorosamente, amén. Que no desaliñada, porque Amén. ya no la mira nadie. Pero tampoco vistas para que la miren. Ahí Ese es el punto, o sea, no es para vanidad, amén, sino es para sentirse bien, ¿Sentirse bien? Exacto. amén. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sumisión. Así que la mujer no puede preguntar nada. Ay. La mujer aprende en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Quiere decir que realmente esto de pastoras, bíblicamente no se puede. Amén. Las mujeres pueden enseñar a quién? A las mujeres. Puede haber líderes para mujeres, mas no que una mujer enseñe. Una mujer puede orar delante de los varones, pero lo que no puede es enseñar a un varón. No deben. Pero miramos No puede ni debe. en el antiguo pacto de las mujeres que eran líderes, que fueron líderes, como en el caso de Débora, por ejemplo. No fueron llamadas a enseñar, Sí, sino eran profetisas, pero no enseñaban. a profetizar. Y profetizar era decir el mensaje de Dios, para que se hiciera. Vamos, cuando el caso de Débora fue para que llamara al pueblo a congregarse para ir a la batalla. Amén. Y había muchas mujeres profetizas. Profetizar no es enseñar. Profetizar es dar un mensaje de Dios, de parte de Dios. Ahora, enseñar es lo que hacía Moisés, lo que tenían que hacer los levitas, lo que tenían que hacer los sacerdotes, que era coger la escritura y enseñarla a otros. Eso es lo que la mujer no puede hacer. Pero profetizar sí puede profetizar. Yo creo que esto lo dice el apóstol Pablo, basado en esto de que el hombre es puesto por cabeza del hogar. O sea, si es que una mujer comienza a enseñar, entonces vendría a ser ella la cabeza del hogar. Amén. Y está torciendo lo que dice. Pues más adelante te dice por qué no, porque ella parece que porque ella pecó primero. Por Eva. Por eso es por Eva, ¿no? Porque la mujer como que tiene el oído más sensible para la tentación, para la seducción, pero Pero hoy en día vemos muchas comunidades que son dirigidas por mujeres, pastoras. Ay, ¿cómo Amén. queda eso? pues ahí Allá. se está violando directamente un mandamiento del Mesías, porque para empezar el Mesías no escogió ninguna mujer. Bien. Si la mujer hubiera sido redimida para enseñar, el Mesías hubiera escogido una, aunque sea una. Pero ellos no se basan por María Magdalena. No. Sí, pero María Magdalena no enseñó. No enseñó.
María Magdalena sirvió al Mesías. El testimonio que da la Biblia de las mujeres es que servían al Señor, lo ayudaban en su ministerio. Dice, porque Adán fue formado primero, y esta es la razón por la cual la mujer no puede enseñar al hombre, porque Adán fue formado primero, luego Eva, ¿verdad? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión. Amén. Y aquí la palabra transgresión quiere decir que no guardaron el mandamiento, ¿verdad? Pero será preservada mediante la procreación si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. En otra Biblia dice, se salvará, tendrán hijos. En realidad, ¿por qué si la mujer pecó, aún Dios le permite que esté? Porque la mujer fue traída para un propósito. Amén. Para ayuda idónea y para la procreación del creyente. Por lo tanto, si la mujer cumple ese propósito de casarse y de dar a luz hijos y se mantiene en fe, ella misma también va a ser salva. Amén. Entonces, pero la mujer que no cumple ese propósito, la mujer que se niega a tener hijos, ¿qué propósito va a cumplir? Amén. Esto es interesante porque hoy en día, en el mundo moderno, las mujeres no quieren tener hijos. Porque no quieren perder la silueta, porque no quieren perder el cuerpo. No quieren obligación. Amén. Entonces, pero el propósito de la mujer es servir de ayuda idónea al hombre y que también participe de la procreación, de que las generaciones se extiendan. Amén. Amén. Leamos a este capítulo 3 un poquito más y vamos a dejarlo allí para no tomar mucho tiempo. Dice, fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que es bueno que la gente que es obispado. La palabra en hebreo, obispado, ¿qué puede agregar? En hebreo, no sé. No, estás en griego. Amor, santidad, con prudencia. Amén. 3.1 dice episcopal, que viene de episcopal. ¿Ok? Se refiere a la acción de velar por cuidar, de proteger, vigilar o guardar. Esta palabra también alude a la visitación de actividad divina agradable o desagradable. O sea que realmente episcopado, obispo, es alguien que está para prestar un servicio, sobre todo es para cuidar o velar o ayudar. Amén. Entonces dice que el que desea hacer eso, el que desea servir a Dios, el que desea servir al pueblo de Dios, claramente es buena cosa. Que usted lo anhele, que usted lo quiera. Amén. Dice, pero es necesario que el obispo o esta persona sea irreprochable, este servidor sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Recuerde usted que una de las cosas que cuando se buscaron los diáconos, ¿verdad? Que el diaconado es un servicio, el diaconado viene de la palabra como ministerio, que es servir. Amén. Dice que eran gente que tenía que, no fue cualquier persona, fue gente que eran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Era gente que tenía que tener conocimiento y tener un buen testimonio y una buena fe. Dice, no adicto al vino. Y aquí uno puede concluir de que se permite tomar vino, pero que el líder no sea ¿qué? Adicto, no que le guste mucho levantar el codo. Amén. Perdón, pastor, si una persona ha sido, ha estado en el alcohol y todo, y ya se regenera porque conoce a Dios y es diácono. Puede, claro, puede estar regenerado. Amén. Lo que haya sido no importa. Lo que importa es lo que Dios ha hecho ahora. Amén. Ahora, no adicto al vino, claramente es como cuando dice el proverbio, dice que no te detengas mucho en la copa. No mire mucho la copa cuando rojea, o sea que le gusta mucho el colorcito rojo, no te detengas mucho ahí porque puede ser peligroso. Ni pendenciero, como decir que no sea... Amén. Sino amable, apacible y no avaro. ¿Por qué no avaro? Para que no se vaya detrás de las riquezas, para que no termine haciendo de la iglesia una mercadería para beneficio de él. Dice que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. ¿Qué trata eso? Que cuide bien su casa.
¿A qué se refiere? Que él provea para su casa, que él cuide de la vida espiritual de su familia. Amén. Primeramente, un buen ejemplo en su propia casa. Usted imagina una persona que sea pastor, que sea profeta, que sea obispo, y no mantenga a su familia, no cuide de su familia en cuanto a las necesidades físicas que ellos tienen, ni cuida tampoco de la vida espiritual de ellos. Entonces, ¿cómo va a poder realmente cuidar de la congregación? Amén. Dice que si alguno no provee para los suyos, viene a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. De eso se trata, que realmente todos debemos cuidar de la casa, pero más aquellos que están en autoridad o aquellos que quieren servir, deben realmente cuidar mejor su casa. Amén. Dice, sus hijos en obediencia con toda dignidad. O sea, esto con toda dignidad. En obediencia claramente que los hijos estén sujetos al Padre. Amén. Está difícil. Eso no quiere decir que no vengan, que tienen que venir a la iglesia. Quiere decir que ellos te obedezcan. Amén. Que te honren. Si ellos vienen o no vienen, ya es cuestión de ellos. Pero en cuanto a tu casa, que tu esposo en este caso tenga la autoridad en la casa. Mientras ellos estén con él. Porque si ya están afuera, ¿cómo va a someterse a eso? Amén. Cada quien hace lo que... Amén. Pero si están en su casa, tienen que los que están en su casa se sometan a la autoridad del Padre, del que está ahí. Amén. Dice, con toda dignidad significa que los hijos tampoco no anden por ahí mal vestidos, mal educados o en cosas que, en mal testimonio. Amén. De que no se ha cuidado bien a esa criatura. Amén. Entonces, esto que hay familias que usted va y los niños andan por ahí todos chorreados, todos sucios, descalzos, mal alimentados, desnutridos. ¿Por qué? Porque sus padres no les han proveído un buen cuidado. Amén. Dice, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? Amén. No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un neófito puede caer en acusación del diablo? Porque un neófito se puede equivocar. Un neófito es alguien que es nuevo, alguien que aún no tiene mucho conocimiento de la doctrina, de lo que tiene que enseñar, que no tiene un dominio propio, que no tiene un buen testimonio. Entonces puede ser que cometa errores y el diablo fácilmente lo puede acusar. Amén. Para los líderes, para los que quieren ser líderes, para los que quieren servir. Debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito o en trampa del diablo. Quiere decir que realmente yo no solamente me tengo que tener buen cuidado en mi casa, sino que también los vecinos, los que me conocen, no tengan nada malo que decir de mí. Amén. Porque qué triste es que viniera alguien y encontrara que en ese sector todo el mundo habla mal del súper, o todo el mundo habla mal de mí. Ahora, no falta gente que a usted no le cae bien, no falta gente que por alguna razón ha tenido roces con usted, pero no es el común denominador. ¿Sí me entiende? Como hay personas que usted va para un barrio y usted conoce, no, sí, y tiene mala fama y tiene mala reputación. Amén. ¿Para qué? Para que entonces no sea tropiezo para la predicación y la anunciación del Evangelio. Amén, mis hermanos. Ok, terminemos esa parte de los diáconos, que no hay mucho que explicar aquí, y para dejar hasta el capítulo 4 la próxima semana. Dice, asimismo los diáconos serios, sin doblez de lengua, quiere decir como que guarden bien su lengua, no adictos a mucho vino. ¿Cuál es la diferencia entre el obispo y el diácono? ¿Qué diferencia? Sí, en cuanto al vino. Dice que no adicto al vino, pero aquí dice no adicto a mucho vino. O sea, que ¿quién tiene más libertad para tomar vino? ¿Los obispos o los diáconos? Los diáconos. El diácono puede tomarse unas copitas más que el obispo. Dice, ni ambiciosos de bienes, ¿qué? Materiales.
Realmente, ¿por qué? Porque el problema es que si alguien tiene ambiciones materiales, puede llegar a caer en tentación en cuanto a lo que es el dinero. Que mantenga el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos siendo irreprochables. Interesante, ¿verdad? Que hay que probar a aquel que quiere ser diácono. De igual manera, las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. ¿Una mujer puede ser diaconisa? Sí. Sí. Amén. En este caso sí, porque es para servicio. Dice, de igual manera las mujeres sean ¿qué? Serias, no calumniadoras, sobrias que tampoco les guste mucho el vinito. Amén. Fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y sus propias casas. ¿Qué le da a entender a usted este versículo? De que los obispos y los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Y qué con el resto de las congregaciones? Pues es ejemplo para la congregación. No, la pregunta es, ¿qué da a entender esta palabra aquí? Dando a entender eso, se puede ver de que los grupos sí podían tener o más de una. Que era permitido más de una mujer en esa época. Amén. Hoy en día recuerde que no solamente por la ley de Dios, sino que por la ley de los gobiernos, hoy en día no autorizan que una persona sea casada 2 veces. Amén, con 2 personas diferentes. Solo los musulmanes. ¿Sí? Tienen ¿Son exentos de esa ley? sí. Amén. Porque los que... Ahora, ¿esto era adulterio? En ese tiempo no era adulterio siempre y cuando se hiciera con consentimiento de la primera esposa. Porque si tenía escondidas, entonces sí era adulterio. Amén. Esto era algo que era legal, pero había que hacerlo legal también, a ojos de todo el mundo. Ahora dice, porque los que sirvieron bien como diáconos se ganan una buena disposición y mucha confianza en la fe que es en Yeshua, el Mesías. O sea que los diáconos llegan a tener una buena reputación dentro del pueblo de Dios. Amén. Esto te escribo, aunque espero ir en breve. Espero, si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Recuerda que lo que Pablo le escribe esta carta a Timoteo es para enseñarle cómo debe corregir ciertos errores, ¿verdad? Y cómo debe guiar a las congregaciones de Dios. Amén. Y entre eso claramente está cómo se deben escoger a los líderes. 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles. En otras traducciones dice, Dios fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refiere? Al Mesías, a Yeshua y él, ese era el gran misterio. Amén, que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Amén. Entonces claramente, y ahí termina el capítulo 3.